Fabián Servín, que es candidato del Partido Obrero. Habitualmente el Partido Obrero tiene un solo sublema, así que buenas noches, Fabián. ¿Cómo te va? Buenas noches, Hugo. Gracias por la invitación. Y bueno, siendo coherente con lo que criticamos, no utilizamos la ley de lema. En contra de la ley de lema, vamos con boleta y lista única. En principio yo quisiera contextualizar justamente en qué contexto se está por dar estas elecciones. Es un contexto de una crisis muy profunda, que la sufrimos sobre todo los trabajadores, ¿sí? En una ciudad donde el 50% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza, donde los trabajadores pierden el laburo, donde el salario cada vez alcanza para menos y vivimos y convivimos con salarios muy por debajo del costo de la canasta familiar, hoy en 70.000 pesos. Esta es la Formosa real, la Formosa de carne y hueso, que está sufriendo esta crisis que atravesamos, ¿no? Y el municipio nos puede estar de espalda a esta situación. Por eso es que nos interesa, sobre todo, llegar al Consejo Deliberante para llevar todos estos reclamos populares, toda esta situación social que pareciera estar muy por afuera de la gestión municipal, que nos tiene como acostumbrados a una Formosa media marketinera. Está todo muy lindo con los festivales del asado, con festival de acá, festival de allá, pero la realidad es que los trabajadores, las familias formoseñas, los vecinos, están pasando realmente mal y acá hay responsabilidades políticas. Está la responsabilidad, en principio, del gobierno nacional, y no solamente el de ahora, sino también anterior, el gobierno de Macri. La situación de pobreza que vivimos hoy no es el resultado solamente de la pandemia o de este gobierno, sino ya llevamos varios años de esta crisis. También hay responsabilidad claramente del gobierno provincial, de Infran, nosotros somos muy críticos, y también del gobierno municipal. Es decir, acá hay todo responsable político. Entonces, para avanzar hacia adelante, primero tenemos que ver las responsabilidades políticas de los que nos trajeron a esta situación. Y en ese sentido, nosotros queremos llegar al Consejo Deliberante para plantear los problemas que sufren los trabajadores en primer lugar, ¿sí? El tema de la precarización laboral es muy grave en el municipio, en el Estado en general, en la provincia. El tema del transporte, el tema de la vivienda, el tema de los barrios. Entonces, el municipio tiene que estar abierto a discutir y a resolver estos problemas que viven los ciudadanos formoseños. Esa es la tarea que vamos a llevar en el Consejo Deliberante, discutir los problemas sociales, que son bastantes. Quisiera responder porque en principio él me hizo alusión a lo mío. No vas a encontrar en mí un defensor de la política de Macri. Fuimos nosotros los que estuvimos enfrentando en la calle todas las políticas que llevó adelante el gobierno de Macri. Muchas de esas leyes antipopulares votadas por los legisladores, diputados y senadores de la provincia. Entonces, también en ese sentido, todo hay que hacerse responsable, no solamente, lo que llevaron adelante el Poder Ejecutivo presidencial, o sea, Macri, sino también todos los legisladores que votaron sus leyes. 107 leyes, todas antipopulares. Lo que dice la concejal, candidata Ruiz Díaz, está muy bien y nos encontró también a nosotros en la barricada luchando contra esta pandemia, ¿sí? En todos los sentidos. Una de las cuestiones fundamentales es que el gobierno abandonó a muchas familias trabajadoras, entre ellos los changarines, que no tenían posibilidad de seguir trabajando, y tampoco el gobierno le asistía con los alimentos. En nuestro caso nos toca atender varios comedores, varios merenderos, y cada vez son más las familias que se acercaban y que hasta ahora continúan porque no tenían respuesta por parte del Estado. Pero la trampa que hace la candidata Ruiz Díaz es tratar de cubrir la responsabilidad en este cuadro general. Vos lo decías, hay que hacerse cargo. Gobernaron con Macri y Macri es no solamente la causa, sino sigue siendo todavía la consecuencia, porque hoy por hoy, y agarré la cola de la entrevista anterior que vos tenías con la funcionaria planteando el problema del FMI. El problema en la Argentina, de Formosa, es qué hacemos con el FMI, que lo trajo el gobierno de Macri, pero que hoy el gobierno nacional está empecinado en hacer todo lo que tenga que hacer, incluso más, porque hay un problema de su ejecución del presupuesto nacional que ha generado incluso una interna dentro del gobierno, porque lleva más a fondo las tareas que le plantea el FMI, que no es otra cosa que el ajuste que recae siempre sobre la espalda de los trabajadores. Por eso destinan menos plata para la asistencia social, menos plata para la salud, menos plata para la educación, menos plata en general
en defensa de los derechos y el bienestar de los trabajadores que lo están pasando mal en esta crisis. Son varias cosas, pero bueno, vamos a concentrar en algunos. Uno tiene que ver, Nos preocupa mucho la situación de los trabajadores, como siempre, y el municipio ha montado toda su gestión sobre la precarización laboral. Son muchísimos los trabajadores que bajo el régimen de pasantía o con el régimen de contratos o de cooperativas que prestan servicio a la municipalidad, que no tienen ninguna estabilidad laboral. De hecho, hace pocos días hemos visto acá, frente al municipio, donde 30 trabajadores han quedado sin su trabajo porque no les renovaron el contrato, quedando 30 familias en la calle. Entonces, lo que vamos a plantear es el pase a planta permanente de todos estos trabajadores que prestan algún tipo de servicio, que están ligados en la órbita municipal, para de esa manera garantizar la estabilidad laboral. La forma que tenemos de contrarrestar la pobreza es garantizando el trabajo. Y obviamente, a partir de ahí, el planteo de un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, que hoy es de 70.000 pesos, ¿sí? Entonces el pase a planta permanente es fundamental para arrancar. Lo otro, el grave problema que tenemos en la provincia, pero acá también en la capital, es el problema de la vivienda. Son miles las familias que no tienen un techo propio. Y no puede ser que el municipio no tenga una política para estas familias. Nosotros vamos a impulsar la entrega de terrenos, ¿sí? Basta levantar la mirada para ver que estamos rodeados de montes, de campos vacíos, muchos de ellos ociosos, ni siquiera destinados a la producción, cuando hay miles y miles de familias que no tienen un pedazo de terreno, no tienen un 10 por 20, un 10 por 30, para poder construir así una casa propia. Entonces vamos a impulsar la entrega para que todas estas familias puedan acceder a los terrenos destinados a la construcción de la vivienda propia. Y no como se está gestionando en este momento, donde se está beneficiando la especulación inmobiliaria. Florecen las torres en nuestra ciudad, ¿sí? Son jugosos negocios para algunos, a costa de la necesidad de miles de familias que no tienen su casa. ¿Cuánto Fabián para la última? Me parece que hay que Está quitar... bien. No es malo que haya coincidencias. Hay que quitar acá el lucro empresarial. El transporte urbano tiene que ser un derecho, sobre todo garantizado por los trabajadores, y la única forma es quitar este negociado a las empresas, que viene de subsidio que se paga a través del Estado. Por favor, que se haga el Estado hay que estatizar, pero a diferencia de lo que plantea Juanchi, nosotros planteamos un control de los propios trabajadores, los choferes y de los usuarios, no dejarlo en manos solamente de la municipalidad. ¿Sí? Lo último, para terminar, acá los responsables de la crisis en todo sentido son tanto los radicales como los peronistas. Hay que construir una alternativa diferente, hay que construir una herramienta política propia a los trabajadores, así que el próximo 14 la boleta del Partido Obrero, boleta única, vino con la boleta. es esta de candidato a diputado que se llama Mariana Capra, y Lo mató los tres. La mía no me llegó todavía. Es la boleta de la clase trabajadora. Fabián, muchas gracias.